Gente difícil, de Anton Chejov. Evgraf Ivanovich Chiryayev, pequeño hacendado de origen eclesiástico. Su padre, el difunto Pope Iván, recibió de la generala Kuvshnikova 102 desiatinas de tierra como regalo. Estaba en un rincón lavándose las manos en una jofaina de cobre. Como de ordinario, tenía un aspecto preocupado y sombrío, y la barba revuelta y enmarañada. Valiente tiempecito, rezongaba. Un verdadero castigo de Dios, otra vez lloviendo. Mientras él gruñía, su familia, sentada a la mesa, le esperaba para almorzar. Su mujer, Fedosia Semyonovna, su hijo Piotr, estudiante, la hija mayor Bárbara y los 3 menores llevaban ya un buen rato aguardando. Los chicuelos, Kolka, Panka y Arjipka, chatos, churretosos de caras gruesas y cabezas vastas y greñudas, movían impacientes las sillas, mientras que los mayores se mantenían inmóviles, cual si no les importase comer o esperar. Como para probar la paciencia de todos, Chiryayev se cose las manos parsimoniosamente. Se persignó con igual parsimonia y sin darse prisa se sentó a la mesa. Acto seguido sirvieron el shi, una sopa de col. Afuera sonaba un acompasado golpeteo de hachas. Se estaba construyendo una nueva barraca para Chiryayev, y la risa del brasero Fomka, que remedaba el graznido del pavo. Una lluvia gruesa, aunque espaciada, azotaba la ventana. El estudiante Piotr, encorvado y con gafas, comía, sin dejar de intercambiar miradas con su madre. Varias veces puso la cuchara sobre la mesa y tosió, con intención de comenzar a hablar, pero luego de mirar a su padre, tomaba a comer. Por último sirvieron unas gachas. Piotr tosió con energía y dijo: «Quisiera irme en el tren de la tarde. Hace tiempo debí marcharme, pues ya he perdido 2 semanas. Las clases empiezan el 1 de septiembre». «Bueno, pues vete», asintió Chiryayev. «¿Qué esperas? Márchate con Dios». Siguió una pausa. «Es que necesita dinero para el viaje», Evgraf Ivanich, habló la madre en voz baja. ¿Dinero? Claro. Sin dinero no se va a ninguna parte. Si lo necesitas, cógelo. Debiste hacerlo antes. El estudiante suspiró aliviado e intercambió con la madre una sonrisa de alegría. Chiryayev, con la misma lentitud de antes, sacó la cartera y se caló las gafas. ¿Cuánto necesitas? El billete a Moscú vale 11 rublos con 42. ¡Ay, maldito dinero!, suspiró el padre, que siempre suspiraba ante el dinero, aunque fuesen a dárselo. Aquí tienes 12. La vuelta te la quedas para el camino. Gracias. Al poco rato, el estudiante dijo: el año pasado no conseguí clases particulares enseguida. No sé cómo irán las cosas ahora. Probablemente no encontraré en los primeros tiempos un medio de ganarme la vida. Le rogaría que me diera unos 15 rublos para casa y comida. Chiryayev, pensativo, suspiró. Con 10 tienes bastante. Toma. El estudiante dio las gracias. Hubiera debido pedir todavía para ropa, para pagar la asistencia a ciertas lecciones, para libros. Pero, después de mirar fijamente a su padre, decidió no importunarle más. La madre, en cambio, poco política e impulsiva como todas las madres, no se contuvo. Evgraf Ivanich, bien podías darle otros 6 rublos para unas botas. Fíjate bien,
¿Cómo va a irse a Moscú con ese desecho que lleva en los pies? Que se ponga las mías, todavía están completamente nuevas. Pues entonces dale para que se compre unos pantalones, da vergüenza ver los que lleva. Después de estas palabras, hizo aparición un signo ante el que temblaba la familia entera. El cuello de Chiriayev, corto y rojizo, se puso de color purpúreo. El tinte rojo se extendió poco a poco hacia las orejas, de las orejas a las sienes, y terminó inundando toda la cara. Evgraf Ivanich se removió en su asiento y se desabrochó el cuello de la camisa, pues se ahogaba. Visiblemente trataba de vencer la sensación que le invadía. Se hizo un silencio de muerte. Los niños contuvieron el aliento y Fedosia Semyonovna, como sin percatarse de lo que sucedía a su marido, continuó: Ten en cuenta que ya no es un chiquillo. Le avergüenza ir vestido de harapos. Chiriayev saltó súbitamente de su asiento y con toda la fuerza que era capaz, arrojó sobre la mesa su gruesa cartera, haciendo salir despedido un trozo de pan que había en un plato. Tenía una repulsiva expresión de cólera, de enojo, de avaricia. «Tomadlo todo», rugió con voz desconocida. «Saqueadme, llevaoslo todo, ahogadme». Apartándose de la mesa, se agarró la cabeza con las dos manos y, atropellado, echó a andar por la habitación. «Quitadme hasta la camisa», aulló. «Sacadme hasta el último céntimo, robadme, estranguladme». El estudiante enrojeció y bajó los ojos. No podía seguir comiendo. Fedosia Semyonovna, que en 25 años de matrimonio no había logrado acostumbrarse al violento genio del marido, se encogió mascullando oscuras palabras de justificación. En su escuálida cara de pájaro, siempre torpe y temerosa, se abrió paso una expresión de asombro y de miedo. Los niños y la hija mayor, Bárbara, una adolescente de facciones pálidas y feas, soltaron las cucharas y quedaron como estupefactos. Chiriayev, cada vez más furioso y pronunciando juramentos a cual más horrible, corrió hacia la mesa y se puso a tirar sobre ella dinero que sacaba de la cartera. «¡Tomad!», gruñía temblando con todo su cuerpo. «Os lo habéis comido todo, os lo habéis bebido todo. Ahora quedaos también con mi dinero, no necesito nada. Haceos botas y abrigos nuevos». El estudiante pálido se levantó. «Oiga, padre», le interrumpió sofocado, yo le ruego que se calme porque... «¡A callar!», le gritó el padre con tanta violencia que las gafas se le cayeron. «¡A callar!». Antes podía tolerar estas escenas, pero ahora no estoy acostumbrado. ¿Me entiende usted? No estoy acostumbrado a estas escenas. «¡Silencio!», vociferó el padre, dando una gran patada en el suelo. «A ti te toca oír y callar. Digo lo que me da la gana y tú, punto en boca. A tus años ganaba yo dinero y tú, pedazo de canalla, ¿sabes lo que me cuestas? Terminaré echándote de aquí, zozángano». «Evgraf Ivanich», murmuró Fedosia Semyonovna, moviendo nerviosa los dedos. «Ten en cuenta que, Petya...» «¡A callar!», le gritó Chiriayev, a quien la cólera había hecho que le acudiesen lágrimas a los ojos. «Tú eres la que los has estropeado con tanto mimo. Tú eres la culpable de todo. Ni nos respeta, ni reza, ni gana un octavo. Vosotros sois 10 y yo uno solo. Os echaré a todos a la calle».
La hija Bárbara miró largamente a su madre con la boca abierta. Después trasladó su mirada inexpresiva a la ventana. Palideció y, exhalando un grito estridente, se reclinó sobre el respaldo de la silla. El padre hizo un ademán de desaliento, escupió y salió de la casa. Así solían terminar las escenas familiares en casa de los Chiriayev, pero esta vez, infortunadamente, una rabia insuperable se apoderó del estudiante Piotr, tan vehemente y duro como su padre y como su abuelo el cura, que daba palos en la cabeza a los feligreses. Lívido, apretando los puños, se aproximó a su madre y le gritó en el tono más alto de que fue capaz: «Me dan asco y repugnancia estos reproches. No necesito nada de ustedes, nada. Antes me moriré de hambre que comerme otro pedazo de pan de ustedes. Tomen su maldito dinero, tómenlo». La madre se apretó contra la pared y agitó las manos como si no tuviera ante ella a su hijo, sino una visión tétrica. «¿Qué culpa tengo yo?», y rompió a llorar. «¿Qué culpa tengo?». El hijo hizo el mismo ademán de desaliento que el padre y huyó de la casa. Se hallaba ésta solitaria, junto a un barranco que, al modo de un surco, atravesaba 5 o 6 kilómetros de estepa, bordeado de chaparreras y de alisos. Por su fondo corría un arroyo. Por un lado, la casa daba al barranco, por el otro a la estepa. No la circundaba ni valla ni empalizada. A su alrededor solo había barracas y otras construcciones diversas que, pegadas las unas a las otras, formaban ante la casa una plazoleta a la que llamaban patio y por la que andaban gallinas, patos y cerdos. El estudiante se dirigió al campo por el camino embarrado. Una humedad otoñal penetrante saturaba el aire. Brillaban charcos a derecha e izquierda, y el otoño, triste y sombrío, se hacía notar en la hierba de los campos amarillentos. A la derecha del camino había un huerto lúgubre, en el cual se veían girasoles con las cabezas ya negras e inclinadas. Piotr pensó que no estaría mal irse a Moscú a pie, con aquella misma indumentaria, destocado, con las botas rotas y sin un cuarto en el bolsillo. En el kilómetro 100 le alcanzaría a su padre, desencajado y ansioso, pidiéndole que se volviera o que aceptase el dinero. Pero él no se dignaría a mirarlo y continuaría su marcha. A los bosques desnudos seguirían campos, a los campos bosques. La tierra no tardaría en aparecer emblanquecida por las primeras nieves y los riachuelos se cubrirían de hielo. Allá por las cercanías de Kursk o de Serpukhov caería desfallecido de hambre y moriría. Encontrarían su cadáver y todos los periódicos publicarían la noticia de que el estudiante fulano de tal había muerto de inanición. Un perro blanco, de rabo sucio, que vagaba por el huerto en busca de algo, le miró y se fue tras él. Carretera adelante, Piotr pensaba en la muerte, en la pena de sus parientes, en los sufrimientos morales de su padre, y al mismo tiempo se imaginaba 1000 aventuras del camino, a cual más apasionante: parajes pintorescos, noches misteriosas, encuentros inesperados. Se figuró una caravana de peregrinas, una casucha en un bosque con una sola ventana iluminada entre tinieblas, en la que él pedía posada, y cuando se la daban, veía que era una guarida de ladrones, o lo que era mejor, iba a parar a una gran mansión, propiedad de un hacendado, donde al enterarse de quién era él, le daban de comer y de beber, tocaban por él el piano, oían sus quejas, y la hija del dueño, una hermosísima joven, se enamoraba de él. Embargado por su pesar y por estas ideas, el joven Chiriayev seguía anda que te anda.
A lo lejos, sobre el fondo gris del nuboso horizonte, negreaba la silueta de una posada, y algo más allá se divisaba un montículo. Era la estación del ferrocarril. Aquel montículo le recordó el vínculo existente entre el lugar en que se hallaba y la ciudad de Moscú, donde alumbraban los faroles, corrían con estruendo las carrozas y se pronunciaban conferencias. Este recuerdo estuvo a punto de hacerle llorar de impaciencia y de nostalgia. El imponente paisaje, con su hermosura y con el silencio sepulcral reinante en derredor, se le había hecho odioso. ¡Cuidado!, oyó tras de sí un vozarrón. El ligero y elegante lando de una vieja terrateniente, conocida de él, pasó por su lado. Piotr le lanzó una reverencia y sonrió, pero enseguida se percató de que aquella sonrisa no cuadraba con su triste estado de espíritu. ¿Cómo había podido sonreír teniendo el alma llena de angustia y de melancolía? Supuso que la propia naturaleza había dotado al hombre de la facultad de mentir para que incluso en los azarosos momentos de tensión espiritual pudiese ocultar los secretos de su nido, como los oculta la zorra o el pato silvestre. Cada familia tiene sus alegrías y sus penas, pero por grandes que éstas sean, no se muestran fácilmente a los ojos ajenos, constituyen un secreto. El padre de la hacendada que acababa de pasar había aguantado durante la mitad de su vida la cólera del zar Nicolás por un falso testimonio. Su marido era un jugador empedernido y ninguno de sus 4 hijos había salido hombre de provecho. ¿Cuántas escenas horribles habría vivido aquella familia y cuántas lágrimas habría derramado? Sin embargo, la anciana parecía feliz y a su sonrisa respondió con otra. Piotr se acordó de sus compañeros, tan reacios a hablar de la familia, y recordó también a su madre, que siempre mentía al hablar de su marido y de sus hijos. Anduvo errante por varios caminos, lejos de la casa, entregado a sus lúgubres cavilaciones. Cuando comenzó a llover, decidió regresar y mientras desandaba al bandado, resolvió hablar con su padre, haciéndole ver de una vez para siempre que era muy difícil y hasta daba miedo vivir con él. Encontró la casa silenciosa. Su hermana Bárbara, tendida tras un biombo, sollozaba atormentada por la jaqueca. La madre, con expresión de asombro y de arrepentimiento, estaba sentada a poca distancia, sobre un baúl, remendando los pantalones de Argipka. Evgraf Ivanish iba de una ventana a otra refunfuñando contra el tiempo. Por sus andares, por su tos y hasta por su nuca se notaba que se sentía culpable. ¿Quiere decirse que has resuelto no marcharte hoy?, le preguntó a su hijo. El estudiante sintió compasión de él, pero sobreponiéndose al sentimiento dijo: necesito hablar con usted en serio. Sí, muy en serio. Siempre le he tenido respeto y nunca me he atrevido a hablarle en ese tono, pero su conducta, su último acto. El padre miraba por la ventana al campo sin pronunciar palabra. El estudiante, como pensando lo que debía decir, se enjugó la frente y continuó sus reproches, poseído de fuerte agitación. No hay almuerzo o cena en que no arme usted un escándalo. El pan que nos da usted se nos atraviesa a todos en la garganta. No hay cosa más ofensiva ni humillante que echarle a uno en cara un mendrugo de pan. Será usted nuestro padre, pero nadie, ni Dios, ni la naturaleza, le ha dado derecho a insultar, a saherir de una manera tan dolorosa, a desahogar en los débiles su mal humor. Tiene atormentada fuera de sí a mi madre,
Mi pobre hermana está irremisiblemente trastornada y yo... A mí no me des lecciones. Sí, tengo que dárselas. A mí puede usted escarnecerme cuanto se le antoje, pero a mi madre déjenla en paz. No le permito que la martirice. Continuó centelleantes los ojos. Como nadie se ha atrevido hasta ahora a hacerle frente, está usted envalentonado e impone sus caprichos. Siempre han temblado todos ante usted y nadie osaba rechistar, pero se acabó. Es usted un grosero y un mal educado. Es usted un grosero. ¿Me oye? Es usted brutal, pesado, insensible. Ni siquiera los músics pueden aguantarle. Perdida la hilación de sus ideas, el estudiante ya no hablaba. Más bien parecía disparar palabras sueltas. Evgraf Ivanovich le oía y callaba como aturdido. Pero de pronto, su cuello enrojeció, el color de púrpura se le extendió por la cara y su cuerpo tuvo un estremecimiento. ¡A callar!, rugió. Bueno, replicó el hijo sin ceder. ¿No le gusta oír la verdad? ¡Magnífico! ¡Estupendo! Comience usted a vociferar. ¡Magnífico! Te he dicho que te calles, tronó lleno de cólera Evgraf Ivanovich. En el umbral apareció Fedosia Semyonovna con cara de asombro, muy pálida. Quiso decir algo, pero no fue capaz de ello. Se limitó a mover los labios. La culpa es tuya, le recriminó al marido. Eres tú la que le ha dado esa educación. No estoy dispuesto a seguir viviendo en esta casa, gritó el estudiante, llorando de rabia y mirando coléricamente a su madre. No quiero vivir más con ustedes. La hija bárbara exhaló un grito tras el biombo y rompió en un llanto ruidoso. El cabeza de familia hizo su acostumbrado ademán de desesperación y salió a la carrera. Piotr se encaminó a su cuarto y se acostó tranquilamente. Permaneció inmóvil, sin abrir siquiera los ojos hasta medianoche. No sentía ni cólera ni vergüenza, sino una amargura espiritual indefinida. Ni culpaba a su padre, ni compadecía a su madre, ni se atormentaba a sí mismo con cargos de conciencia. Comprendía que en aquel momento todos los de la casa experimentaban el mismo dolor, y solo Dios sabía quién era el culpable y quién sufría más o quién menos. A medianoche despertó al bracero y le ordenó que preparase el carro para las 5 de la mañana, pues tenía que ir a la estación. Acto seguido se desnudó y se cubrió con la manta, mas no consiguió conciliar el sueño. Hasta el amanecer estuvo oyendo a su padre, que iba y venía, suspirando de una ventana a otra. Nadie dormía. Todos hablaban cuchicheando, de tarde en tarde. Su madre vino a verle 2 veces, y con su eterno semblante de asombro, estuvo santiguándole un buen espacio sin dejar de temblar, nerviosa. A las 5 de la mañana, el estudiante se despidió afablemente de todos, e incluso derramó unas lágrimas. Al pasar ante la habitación de su padre, miró al interior. Evgraf Ivanovich, vestido, pues no se había acostado, se hallaba junto a la ventana, repiqueteando en los cristales con los dedos. Adiós, me marcho. Adiós. El dinero está en la mesilla redonda, respondió el padre sin volver la cara. Cuando iban en el carro, camino de la estación, caía una lluvia fría y desapacible. Los girasoles habían inclinado la cabeza más aún, y la hierba parecía más negra.